La bomba de relojería que ha dejado el kirchnerismo en Argentina no tiene precedentes y Milei se va a encontrar con importantes retos. Vamos a hablar de qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que debe evitar y los problemas que no van a ser pocos. Hablemos de todo ello. Los datos de Argentina son absolutamente devastadores. Lo que ha hecho el kirchnerismo y el señor Massa es increíble, es decir, es destruir la economía no solo hasta ahora, sino a futuro, y os voy a explicar por qué. Y claro, las reformas que va a tener que llevar a cabo Milei y lo que se va a tener que hacer va a ser muy importante. Hay que tener mucha caradura para decir, como ha dicho el señor Massa, que, y cito, que, claro, mañana todo es responsabilidad del ganador. ¡Qué caradura! Cuando ha dejado, atención, una cantidad de deuda remunerada en el Banco Central que ya supone, ojo, más de 23.000 millones de dólares, que además crece a razón de casi 2.000 millones cada mes y que ya supera el 10% del PIB. ¿Qué es esto de la deuda remunerada, las LELIQs? Bueno, pues esto es literalmente emisión de moneda a futuro. Es decir, el Banco Central, como no tiene reservas, emite unos bonos a un tipo de interés elevadísimo, ¿de acuerdo? Y entonces luego tiene que repagar esos bonos. Como esos bonos los tiene que repagar a futuro y el Banco Central sigue destruyendo reservas, la única manera en la que los repaga es emitiendo muchos más pesos y por lo tanto es inflación futura. Vale, esto es aberrante, una brutalidad. Pensemos por un momento que Cristina Fernández de Kirchner dejó a Macri una bomba de relojería en las LELIQ que era menos de la mitad con respecto al Producto Interior Bruto y a pesar de todo, obviamente, supuso un enorme aumento de inflación y un enorme problema monetario porque, claro, le pasan al siguiente los problemas acumulados durante su mandato. Pero es que hay que ir punto por punto sobre todos los destrozos que ha hecho el gobierno del kirchnerismo y el señor Massa como ministro de Economía. Empecemos. Un déficit fiscal estructural del 3% antes de intereses, del 5% del Producto Interior Bruto, el déficit total. Eso para empezar, eso significa más impresión de moneda, mucha más inflación, mucho más impuestos y mucha más pobreza. Además, una deuda pública del gobierno que ya supera los 400.000 millones de dólares y además con un récord de prima de riesgo de lo que se llama riesgo país, más de 2.400 puntos. Es muy importante también recordar qué es lo que ha hecho la salvajada de todo esto del plan platita y los gastitos y toda esta cantidad de gasto clientelar y toda esta monstruosa política de déficit, etcétera. Déficit financiado constantemente con nueva impresión de moneda, 140% de inflación y además un problema gigantesco en el Banco Central que ya tiene reservas netas negativas. Es decir, es un Banco Central completa y absolutamente quebrado. Un país empobrecido a niveles inaceptables, un 40% de pobreza en un país rico. El señor Massa es responsable, entre otras cosas, de que haya escasez de gasolina en un país que produce petróleo y escasez de carne en un país rico en carne. Es que es alucinante. Y además es responsable, eso, el señor Fernández y el señor Massa y el kirchnerismo, de que un país que debería estar hoy con un gigantesco superávit comercial exportando mucho más al resto del mundo, hoy es un país con un enorme déficit comercial. Vamos a ver qué es lo que tiene que hacer Milei para intentar solventar esta situación.
Lo primero, por supuesto, parar la emisión del ELIX y parar la emisión de pesos por parte del Banco Central. Eso, por supuesto, tiene que venir con un ajuste de las cuentas públicas en la que se cercene ese déficit estructural del 5% del PBI, del PIB. Ojo, ¿cómo se tiene que hacer esto? Reduciendo punto por punto en el presupuesto todos aquellos gastos clientelares, gasto político, subvenciones perdidas, robo generalizado que hay, que es enorme. No tiene por qué tocar ni las pensiones ni los salarios públicos, pero desde luego sí tiene que tocar el enorme gasto clientelar y toda esa cantidad de dinero que se pierde, todos los argentinos lo saben, y nadie sabe dónde va. Bien. Un enorme ajuste fiscal para evitar la financiación masiva del déficit con nueva impresión de moneda y hacer muchos más pobres a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que si se continúa imprimiendo pesos, así es como se ponen en peligro las pensiones y los salarios públicos, porque así es como se consigue que esos salarios públicos y pensiones tengan muchísimo menos poder adquisitivo. Ojo, no hay mayor recorte de las pensiones y mayor recorte de los salarios públicos que la inflación. Es importante, por lo tanto, llevar a cabo esa estrategia y además es absolutamente clave llevar a cabo una estrategia de apertura de la economía. Hay que eliminar el cepo cambiario, que es una aberración. Hay que eliminar los más de 10 tipos de cambio falsos que tiene Argentina y dejar respirar a los exportadores. Hay que dejar que la economía se abra bajando impuestos que lo único que hacen es, además de recaudar muy poco, ojo, importante esto, impuestos que lo que hacen es destruir al sector productivo en un país en el que las pequeñas y medianas empresas pagan hasta un 100% de sus utilidades en impuestos. Los impuestos en Argentina son confiscatorios y extractivos y además hay una cantidad completamente desproporcionada de impuestos que no tienen ningún sentido. Hay que normalizar y reducir toda esa cantidad de asaltos a la actividad privada y a los que producen. Y hay que llevar a cabo un proceso de apertura de la economía con tratados bilaterales que mejore las condiciones comerciales y, por supuesto, permitir que los exportadores traigan más dólares a la economía. Es decir, lo que hay que hacer es aflorar dólares hacia una economía rica y con eso no solamente se dolariza, sino que además se mejora el crecimiento económico, la productividad, más inversión, más empleo, etc. ¿Fácil? No. Porque primero hay que lidiar con este enorme agujero monetario y para ello se necesita llevar a cabo unas acciones puente con el Fondo Monetario Internacional, con los operadores internacionales, etcétera, etcétera, que permitan que esa bomba de relojería dejada por Massa y por Fernández se, diluya sin generar un destrozo masivo para los ciudadanos. Es clave, por lo tanto, la dolarización efectiva. Y la dolarización efectiva incluye que aflore ahorro, exportación, entrada de capital, inversión, etcétera, con mayor seguridad jurídica, mayor seguridad inversora, impuestos más atractivos y con un uso del gasto público racional y normal, que no ataca para nada el gasto que es necesario pero por supuesto que elimina ese gasto clientelar, esas subvenciones perdidas a literalmente sostener un aparato político extractivo y confiscatorio. Por lo tanto, le van a hacer de todo. Se van a poner en las calles en contra de Milei. Van a tener a los sindicatos intentando sabotear todo. Van a tener también a algún empresario que se beneficia de esa política extractiva y confiscatoria también en contra, ojo. Y, por supuesto, lo que se va a necesitar es de una cooperación internacional para permitir que Argentina recupere la senda de crecimiento y recupere la senda de productividad y la senda de inversión
que merece, porque Argentina es un gran país, Argentina es un país con un enorme potencial y lo que han estado haciendo literalmente ha sido quemar el bosque para quedarse como reyes de las cenizas. Esa ha sido la política del kirchnerismo y dejar una bomba de relojería al siguiente que impidiese cualquier tipo de reforma estructural y positiva. Bien, es el momento de hacerlas con valentía, olvidar el gradualismo, hacerlas rápido y de manera quirúrgica y con ello poner a Argentina de nuevo donde merece estar, que es entre los países con mayor crecimiento, más inversión, más empleo y reducción de pobreza de los de la región, no de la OCDE. Que no os engañen. La libertad avanza.